Vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, Señor de todas las cosas, único y verdadero Dios. Señor, te rogamos por tu misericordia y tu gracia que nos permitas escuchar tu voz una vez más, Señor. Habla a nuestros corazones con tu palabra, Padre. Háblanos, queremos escuchar tu voz, necesitamos de ti, Padre. Estamos sedientos de tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a comprender todo lo que tú quieras enseñarnos en esta mañana. Te pedimos también que tú nos ayudes a ponerlo en práctica en el poder de tu Espíritu, porque reconocemos que somos incapaces por nosotros mismos de hacerlo, Señor. Y te ruego también porque si hay alguien en esta mañana que todavía no conoce tu bondad, tu amor, tu misericordia y tu perdón, Señor, que quieras tú quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne que te ama, que te busca, que te anhela, que te desea, Señor, para que puedas ser heredero de la vida eterna que solo está en Cristo. Y te lo pido en el nombre precioso de nuestro Redentor, Señor Jesús. Amén. En 1904, hace ya mucho tiempo, un escocés llamado James Matthew Barrie escribió una obra de teatro. Llevaba el título del nombre Peter Pan y Wendy. Esta obra de teatro se hizo muy famosa después, pero no como obra de teatro, sino como cuento infantil, cambiándole el nombre, poniendo el nombre de Peter Pan. Y muchos niños desde entonces han jugado a ser Peter Pan y volar junto a Campanilla, y con las hadas, y con los niños perdidos, y llevando la espada, y luchando contra los piratas, que están liderados por el Capitán Garfio, ahí en la isla del país de Nunca Jamás. Pero jugar a Peter Pan puede ser peligroso. Y tú dirás, ¿por qué puede ser peligroso, salvo que quieras volar? Pues sí, puede ser peligroso porque Peter Pan era un niño inventado con una particularidad única, muy especial. Él era un niño que no quería crecer. Y de hecho, él no crecía. Un eterno muchacho volador, interesado en las aventuras, en disfrutar y no interesado en el compromiso ni en crecer. Mucho tiempo después, un psicólogo llamado Dan Keeley, estadounidense, haciendo referencia a los adultos que se niegan a crecer y a comportarse y se comportan como niños, sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos en la vida, les diagnosticó una enfermedad que él mismo se inventó, que es el síndrome de Peter Pan. ¿Ves por qué es peligroso, verdad? Pero fijaos que 2000 años antes de Peter Pan y de este psicólogo, el apóstol Juan reconoció el problema espiritual, porque es un problema espiritual, no es un problema físico, de no crecer ni madurar. Juan enseñó a los cristianos que una de las evidencias de que tú posees vida espiritual en tu interior es que tú vas a crecer, vas a madurar, vas a desarrollarte como hijo de Dios. Y vamos al pasaje de esta mañana porque está hablándonos de eso. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Primera de Juan 2, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan, en la carta que él escribe hasta ahora, lo que ha estado haciendo es un llamado reiterado al autoexamen a todos aquellos que se hacen llamar cristianos. ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es el propósito que tiene Juan para este llamado a la reflexión? El propósito es que tú, después de autoexaminarte, puedas tener seguridad y certeza de tu salvación.
Toda la carta entera gira alrededor de esta idea central. Fijaos cómo la concluye: estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Entonces, para que tú puedas estar seguro de que tu fe es para salvación, Juan hasta ahora te ha dado 3 señales muy claras, 3 evidencias. ¿Cuáles? Primera, ¿andas en luz? ¿Confiesas tus pecados delante del Señor para ser limpiado en su sangre o los escondes y te autojustificas? Segunda, ¿guardas sus mandamientos? ¿Obedeces a Dios de corazón? ¿O dices que obedeces pero tu vida está mostrando que eso es mentira? Y tercero, ¿amas a Dios y a tu prójimo? Porque el amor a Dios, que es el primero y más grande mandamiento, se evidencia por medio de amar a tu hermano, especialmente a los de la fe. Por tanto, Juan lo que está haciendo es llamarte a examinar no lo que dices, sino lo que haces. Mi padre nació en un pueblo muy, muy pequeño, de 70 personas, en Aragón, en Teruel, se llama Gargallo. En aquel tiempo no había muchas cosas y tampoco había piscina, pero sí tenía una charca el pueblo. Y a mi padre le encantaba bañarse en esa charca, sobre todo cuando hacía mucho calor en verano. Pero a mi abuela no le gustaba nada que fuera la charca, porque era una charca llena de barro, llena de bichos, llena de hierbas, no se veía el fondo y era peligroso. Entonces, cuando mi padre volvía del colegio al mediodía y se presentaba delante de mi abuela, tarde, y mi abuela le decía: ¿por qué has llegado un poco más tarde? No habrás ido a bañarte a la charca, ¿verdad? No, mamá, no, de verdad, no he ido. Seguro. Pero claro, cuando mi abuela, que era muy lista, le miraba los pies y veía los zapatos descordados y el zapato derecho en el pie izquierdo y al revés, ya podía mi padre decir lo que quisiera, que como se suele decir, te han pillado. Pues muchas veces a nosotros nos sucede igual delante de Dios. Nuestras acciones hablan mucho más alto que nuestras palabras delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están mostrando los deseos de nuestro corazón y los compromisos que nosotros tenemos. Entonces, al llegar a nuestro pasaje, Juan hace una pausa para, después de darnos una serie de instrucciones prácticas para nuestra vida, como si quisiera animarnos a tomar aire, a hacer un alto en el camino, para pensar. Pero él no solo quiere que paremos para tomar aire en el camino, él tiene un propósito mayor, él tiene el propósito de darnos otra evidencia para que nosotros, los que se llaman cristianos, sepan que tienen vida espiritual. Y esa evidencia es el crecimiento de esa vida espiritual en tu interior. Todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo debe crecer, madurar y desarrollarse a la imagen del Señor Jesucristo. Y lo primero que va a hacer entonces Juan es darnos la base y el fundamento a partir del cual se desarrolla ese crecimiento espiritual en cada uno de sus hijos. Fijaos, versículo 12 es el primer punto de este sermón. Solo tiene 2. El fundamento del crecimiento, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por amor a su nombre, por su nombre. Aquí hemos dicho Juan hace una pausa. Y si Juan hace una pausa, es bueno que nosotros preguntemos, ¿por qué Juan está haciendo una pausa? Esta carta, primera de Juan, está llena de amor pastoral y de preocupación genuina y verdadera de Juan por aquellos a los que él llama sus hijitos amados. El apóstol no quiere solo que tengamos conocimiento, doctrina, sino él quiere realmente ayudarnos a crecer en nuestro caminar con el Señor. Entonces Juan nos hace esta pausa con un propósito. Podemos ver tres propósitos realmente para que haga esta pausa. El primero, que es consolar. Juan, fijaos, acaba de exponer verdades profundas de la vida del cristiano y nos ha llamado a todos nosotros a hacer una reflexión en base a estos principios. Confesar nuestro pecado delante del Señor y no esconderlo, obedecer de corazón
al Señor y amar a Dios y a nuestro hermano. Y el apóstol, cuando está escribiendo esta carta, es un hombre anciano ya. Y él es perfectamente consciente de que cuando uno, honesta y sinceramente, se evalúa a sí mismo ante estos principios, pues se encuentra falto. Se encuentra que no alcanza al estándar perfecto de nuestro 3 veces santo Dios. No llegamos. Y por otro lado, Juan es un hombre fiel al Señor. Por lo tanto, lo que él no va a hacer es rebajar ese estándar para que todos nosotros nos encontremos tranquilos y contentos. Entonces, su preocupación es que no nos quedemos en esa sensación anclados de culpa, de no alcanzo, de no llego, de estoy condenado delante del Señor, porque he tropezado tantas y tantas veces. Él nos quiere recordar que en Cristo hay perdón y que Dios es rico en misericordia para todos aquellos los que amamos su nombre. Pero tiene otro propósito, además de consolar. Él no solo quiere consolarnos, él quiere consolarnos y animarnos, que este es el segundo. Juan quiere traer esperanza para todos aquellos que están desanimados por causa de la incapacidad que todos tenemos delante del alto estándar de Dios. Juan nos recuerda que el propósito final, la meta, es que cuando estemos en gloria seamos perfectos, no ahora. Ahora estamos luchando contra nuestro pecado constantemente. Y además, el crecer, el madurar, es algo que Dios obra en nosotros. No nosotros lo conseguimos por nuestras fuerzas. Es Dios quien obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces realmente no hay motivo para que estés desanimado. Porque la tarea te supera, a todos nos supera, pero es que el resultado no está en tus manos, está en las manos de Dios. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es esforzarte al máximo. Entiende esto en esta mañana. La soberanía de Dios no está anulando tu responsabilidad delante de Dios. Tú eres el responsable de esforzarte en crecer. Porque Dios no va a obrar en ti mientras estás siendo perezoso, mientras estás siendo negligente o mientras estás siendo desobediente. Y ahora vamos al tercer propósito: consolar, animar y, en tercer lugar, dejar a cualquiera sin excusa. En tercer lugar, Juan quiere dejar sin excusa a todos aquellos que, viendo el alto y perfecto estándar de Dios, de confesar constantemente nuestros pecados, batallando con ellos, de obedecer siempre la voluntad del Señor, de amar siempre a nuestro prójimo, viendo esos estándares dicen: eso es muy alto, no es razonable que nosotros lo vayamos a cumplir. Por lo tanto, Dios, que es un Dios de amor, Él lo va a entender si yo no lo hago. Y también está hablando a aquellos que dicen: bueno, este es el estándar de Dios, no puedo cumplirlo, lo intentaré mañana. O pasado, o después, porque ahora como no puedo, voy a hacerlo después. Pero nunca llega ese mañana. Entonces, a todas estas personas, Juan les está recordando que la vida es fugaz, es como un vapor de aire. Entonces, lo que está diciendo es: deja a un lado tus excusas, deja a un lado tu comodidad y esfuérzate, porque no hay lugar para el fracaso en la vida del cristiano, viendo la abundante y rica provisión que Dios te ha dado en Jesucristo. Entonces, con esta pausa, Juan quiere hacer 3 cosas: consolarnos, animarnos y dejarnos sin excusas. ¿Por qué? Porque Juan sabe perfectamente que no podemos avanzar ni crecer en nuestra vida espiritual si no tenemos claro el fundamento, ni tampoco el punto desde el cual partimos, el punto de origen. Y por eso hace esta pausa, para que podamos afirmar estos principios en nuestra vida y eliminar los obstáculos que seguro nos encontramos en nuestro crecimiento espiritual. El crecimiento, hermanos, es la esencia de la vida, y el crecimiento espiritual es la esencia de la vida espiritual. Y por eso Juan nos dice en el versículo 12: os escribo estas cosas a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y Juan aquí utiliza de nuevo la palabra hijitos, que es un diminutivo de niño.
Y esta palabra puede significar dos cosas, o bien un niño pequeño, o bien una persona que es profundamente amada. Para saber a cuál de los dos se refiere el apóstol, tenemos que acudir al contexto. Esta palabra de hijitos es una palabra muy especial de Juan, y de hecho solo él la usa en toda la Biblia. Y la utiliza muchas veces a lo largo de la carta. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2 que estamos ahora. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y entonces es claro que Juan se está refiriendo a todos los cristianos, porque todos los cristianos no tenemos que pecar, no solo los niños pequeños. Por lo tanto, en este versículo, en el 12, continúa hablando a todos los cristianos, porque todos los cristianos tenemos nuestros pecados perdonados por su nombre. Entonces, este versículo 12 lo que está haciendo es establecer el marco y el fundamento sobre el cual se desarrolla el proceso de la vida espiritual del cristiano, que es la gracia de Dios. ¿Dónde lo vemos? Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por la gracia de Dios. ¿Recordáis el tetrapléjico que, no pudiendo llegar a Jesús porque la casa estaba llena de personas, los amigos le subieron al tejado, hicieron un agujero y le descolgaron con la camilla? Y Jesús, al verlo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Este tetrapléjico en ese momento sabía que había nacido de nuevo y que literalmente él podía andar espiritualmente, pero también físicamente, por la gracia de Dios. El perdón de tus pecados es el regalo más valioso que todo hijo de Dios tiene, el más valioso. ¿Por qué? Primero, porque elimina tu condenación delante del Señor. Segundo, quita la ira de Dios que estaba sobre ti, cambiándola en favor. Y tercero, permite que tú puedas tener comunión con Dios, que te puedas relacionar con un Dios santo, siendo tú un pecador. Por eso, si en esta mañana no es el mayor gozo de tu corazón la salvación que Dios te ha dado, te invito a que utilices esta pausa que hace Juan para que reflexiones, porque algo no anda bien en el corazón, si tú no puedes valorar lo que Dios te ha dado por gracia. Y fijaos que en el pasaje dice que el perdón es por su nombre, indicando claramente que esto no es ningún logro ni mérito humano. La razón del perdón no se encuentra en ti, ni en mí. Se encuentra única y exclusivamente en Dios. Él es rico en misericordia y amplio en perdonar, dice la Escritura, para que Él y solo Él reciba toda la gloria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe delante de Dios. Un cristiano, hermanos, no está buscando el perdón de sus pecados. Un cristiano sabe que tiene el perdón de sus pecados. Hay una gran diferencia. Un cristiano no está buscando el perdón de sus pecados, sino que sabe que sus pecados han sido perdonados por su nombre. Tenemos seguridad porque la base de nuestra salvación no está en nosotros, ni en lo que hacemos, ni en lo que dejamos de hacer. Está en Jesucristo, en su obra y en su vida perfecta, en su obediencia completa, en su muerte sustitutiva en la cruz, en su resurrección y en su exaltación gloriosa a la diestra del Padre. Ahí está tu certeza, ahí está mi certeza también. Amigo que estás escuchando en esta mañana, la misericordia de Dios se extiende hasta los cielos y su fidelidad hasta el firmamento, dice el salmista. Así que si aún no has nacido de nuevo, no has gozado del perdón, no caminas porque estás muerto espiritualmente en delitos y pecados, arrepiéntete y ven a Cristo, ven al único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el que podemos ser salvos, para que tus pecados sean perdonados por su nombre, por amor a su nombre. Te ruego entonces en esta mañana, te lo ruego, que por la gracia y la misericordia de Dios busques a Dios ahora que puedes. Porque mañana no sabes si vas a estar aquí. ¿Alguien sabe si mañana va a estar aquí? Búscale ahora mientras puedes ser hallado. Y dejando entonces firmemente establecido la base de nuestro crecimiento como cristianos, que es la gracia de Dios, ahora podemos avanzar
en el desarrollo y en el proceso, en las etapas del cristiano. Punto 2, las etapas del crecimiento, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y Juan aquí está haciendo una separación entre padres, jóvenes y niños. Y lo que enseña, lo que está apuntando Juan aquí, es que en el proceso del crecimiento y desarrollo de un cristiano hay diferentes etapas, diferentes fases. Y esta verdad es una verdad que se aplica tanto en la vida espiritual como en la vida física. Porque verdad que tú coges una semilla y la plantas para que luego sea un árbol frondoso, y verdad que hay un cachorrito de león que va creciendo hasta ser un león adulto. Pues los cristianos también nacemos como bebés espirituales, nos desarrollamos y crecemos a la imagen del Señor Jesucristo. Y este crecimiento no se produce de forma continua y lineal, homogénea. Tiene periodos incluso de estancamiento, o periodos en los que parece que vas para atrás, pero luego continúas y remontas. Y tampoco va a la misma velocidad en todos los cristianos. Cada uno tiene su crecimiento y su velocidad. Y pensar, por ejemplo, en esas maravillosas criaturas que son los bebés. Pensar en el crecimiento de los bebés. Cada uno tiene su crecimiento. Algunos comienzan a andar a los 9 meses, saltándose incluso la fase de gateo. Otros al año. Otros al año y medio. Cada cual a su ritmo. O cuando le salen los dientes. O cuando comienzan a decir su primera palabra. Cada cual lo hace a su época, a su tiempo, cuando entra en la pubertad. Así es el crecimiento también del cristiano. Si estamos sanos, vamos a crecer. Por eso, Juan quiere que reflexiones en esta mañana, con esta pausa, para que te preguntes, ¿he crecido o estoy igual que hace 10 años? Y fijaos el curioso y particular orden que utiliza Juan. Padres, jovencitos y niños. Juan tiene un propósito para poner la secuencia en este orden. Porque parece al revés, ¿verdad? Lo normal, lo lógico sería niños, jovencitos y padres. Pero Juan lo pone así para que entendamos que en cada fase distinta de la vida del creyente hay una necesidad concreta y específica. Y a eso es a lo que él va a apuntar. ¿Y por qué lo hace así? Porque realmente lo que le interesa a Juan, y él quiere y desea con todo su corazón, es que nadie se quede por el camino y que todos podamos crecer a la imagen de Cristo. Por eso, es porque remarca desde el principio que el fundamento es la gracia de Dios. Y en cualquier etapa del crecimiento y desarrollo del cristiano, tienes tus pecados perdonados por su nombre. La seguridad y la certeza de tu salvación es la misma, seas un bebé espiritual, seas un joven espiritual o seas un adulto espiritual. Y para que podamos seguir con mayor facilidad las diferentes etapas, les voy a poner en un orden lógico, no en el orden que utiliza Juan. La primera es la infancia. La infancia, dice Juan, os he escrito a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Y la palabra que utiliza aquí como hijitos es una palabra diferente de la que utiliza en el versículo 12. Por lo tanto, la idea y a quién se está refiriendo son diferentes. Y aquí ahora se está refiriendo a los niños pequeños. El énfasis de esta palabra es en aquellos niños que necesitan de la instrucción, de la enseñanza, de la guía, del cuidado, de la dirección de su padre. Esta es la primera fase de la vida de todo cristiano. Es un bebé espiritual. Y es muy reconocible un bebé en Cristo, porque está entusiasmado y absorbido por su nueva relación con Dios mediante Jesucristo. Acaba de conocer a su Padre Celestial, sabe que ha recibido el perdón de sus pecados, aunque no sabe bien cómo, y sabe que ha sido perdonado y que pasa a formar parte de la familia de Dios, ha sido adoptado. El espíritu que tenía muerto dentro de él antes, ahora clama Abba Padre. Gálatas 4:6.
Y ahora tiene una paz desconocida, la paz del Señor. Y su corazón está lleno de gozo. Ese corazón que estaba frío como una piedra, muerto, ahora es un corazón lleno de gozo que ama al Señor. ¿Recordáis, los que ya no estáis en esta etapa, lo hermosa que era esta fase en vuestra vida? Cuando Dios entró en vuestra vida y lo inundó todo por completo y lo llenó todo y no dejó espacio para nada ni para nadie más en vuestro corazón. Tu anhelo te consumía constantemente y te llevaba a leer tu palabra, a orar al Señor. Y cuando leías la palabra parecía que esos versículos que te estaban hablando a ti, Dios los había escrito hace 2000 años para ti. Te estaba hablando a ti. Y llenabas notas, tomabas apuntes, hacías marcas, escribías en tu diario, hacías un montón de cosas. Dios me está hablando a mí, es a mí al que Dios me está hablando. Y deseas por todos los medios conocer más a Dios, tener más comunión con Él, por medio de la palabra, de la oración. Y las cosas que antes tanto te gustaban, es que ya ni se te ocurran, no te pasan por la cabeza, las has olvidado. Es una etapa muy hermosa, pero también es una etapa muy peligrosa. Y es peligrosa porque está llena de inmadurez y de falta de conocimiento. Escribe MacArthur: al igual que ocurre con los bebés físicos, la ignorancia de los hijos espirituales los hace propensos a debilidades y altamente susceptibles a los peligros. Muy a menudo son motivados por deseos carnales y les falta el discernimiento para evitar lo que es peligroso y buscar lo beneficioso. Con frecuencia se adhieren ingenuamente a sus héroes espirituales o a sus maestros favoritos. Entonces Juan lo que está haciendo en esta fase, en la que hay una gran dependencia, es llamarnos la atención hacia dónde tenemos que poner esa dependencia y esa necesidad como niño espiritual, hacia tu Padre Celestial, y saber que puedes confiar en Él porque en Él lo tienes todo. Vale, ¿y cómo se hace? ¿Cómo conozco más a Dios? ¿Cómo puedo crecer más a la imagen de Jesús? Pues conocemos al Padre por medio de su revelación especial a través de su palabra. Esa es la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella podáis crecer para salvación. 1 Pedro 2:2. Entonces, en esta etapa inicial, Juan lo que está haciendo es llamarte a hundir tus raíces profundamente en el amor y en el cuidado paternal de nuestro bondadoso Dios. Y a medida que tú vayas creciendo y conociendo más al Señor, irás confiando más al Señor porque nunca te abandona, y entonces irás desarrollando y creciendo y madurando hasta que alcanzas la siguiente etapa, que es la de la juventud. La segunda etapa, juventud. Fijaos lo que dice el versículo: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora el apóstol está haciendo referencia a los muchachos, a los hombres y mujeres jóvenes. Esta es la segunda etapa y fijaos lo que dice: habéis vencido al maligno. Jóvenes en Cristo, habéis vencido al maligno. No dice que lo vais a vencer, dice que lo habéis vencido ya. Es un presente, no es un futuro. El punto enfatizado por el apóstol en esta segunda etapa es la victoria. Fijaos que lo repite en el versículo 14 otra vez: habéis vencido al maligno. ¿Y por qué Juan entonces hace tanto énfasis en esta segunda etapa, en la victoria? Pues lo hace por dos motivos. Primero, por el cambio brusco que se da al pasar de la edad de la niñez a la edad de la juventud, de la juvenil. El niño, en la primera etapa, en la edad de la infancia, es inmaduro. Tiene mucha falta de conocimiento. Y Dios suple toda esa falta de conocimiento y toda esa inmadurez por medio de su abundante gracia. En esta etapa, muchas o casi todas las cosas suceden sin que realmente el niño sepa cómo ha sucedido. Ve que ha sucedido, pero no sabe exactamente cómo. Pero es a medida que ese niño va creciendo, conociendo a Dios, que va siendo cada vez más consciente de las cosas espirituales y a su vez del esfuerzo que hay que hacer y que cuestan estas cosas. Antes no te costaba, porque Dios te lo daba ya todo hecho. Pero ahora cada vez hay que esforzarse más. Y vas comenzando a entender qué significa eso de toma tu cruz y sígueme, y niégate a ti mismo.
Fijaos, cuando eres un niño muy pequeño, tus padres te vestían, te hacen la cama, te doblan la ropa, te dan de comer, te llevan a todos lados, te compran todo lo que necesitas. Pero cuando el niño va creciendo, comienza a darse cuenta de que los juguetes no se ordenan solos, la cama no lo hacen los duendecitos que vienen, la hacen y se van luego. Cortar un bistec con un cuchillo y un tenedor, eso puede ser una batalla legendaria. Incluso la ropa que dejas tirada en tu habitación, no le salen patitas y se mete sola en la lavadora, tienes que llevarla tú. Entonces, si las cosas en el mundo físico conllevan un esfuerzo, ¿qué te hace creer que las cosas en el mundo espiritual no van a tener ningún esfuerzo? Y aún hay un segundo motivo de por qué Juan enfatiza la victoria. Fijaos, al final del versículo 14 dice: joven, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Joven, eres fuerte y eres capaz. Y si algo define la etapa de la juventud es la fuerza, el vigor, la energía. Y puedes pensar, sí, un momento, pero los niños, esos niños tan pequeños, tienen más energía que yo. Y es cierto, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Él puede meter toda esa energía en ese cuerpo tan pequeño. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Esos cuerpecitos tan pequeños tienen un montón de energía y además, cuando se les acaba la energía, porque es verdad que gracias a Dios que se acaba, descansan una hora y se recuperan al 100%. Es como si estuvieran conectados a la carga rápida. Y tú te conectas, duermes una hora y has pasado del 2% al 5%. Pero ellos han pasado del 0 al 100%. Pero recordar una cosa: los niños, aun con todo ese vigor y toda esa energía, son inmaduros y no tienen conocimiento. Entonces esa victoria aún no están capacitados para ponerla en práctica, para poder hacer uso de ella. Vale, pues entonces miremos los adultos, los mayores, los que ya están en la plena madurez. Ellos tienen conocimiento. Sí, es verdad, se tiene conocimiento, pero ya no se tiene el vigor, ya no se tiene la misma fuerza. Fijaos, el hermano Paul Washer, él cuenta que empleó sus años 20, su juventud, allí en las junglas y en la selva del Perú, llevando el evangelio para alcanzar aquellos pueblos que no habían sido alcanzados. Él dormía ahí en medio de la selva, comía lo que encontraba, luchaba con los bichos por la obra del Señor. Pero ahora que tiene más del doble de esa edad, él mismo reconoce que ya no puede hacer eso. Él ya no puede dormir debajo de un árbol ahí y comer lo que encuentra. Ya no tiene esa fuerza. Es cierto, cuando alcanzas la madurez tienes conocimiento, tienes experiencia, pero ya va faltando el vigor. Jóvenes, es a vosotros a los que os dice que tenéis vigor y sois fuertes. Jóvenes en Cristo, vosotros sois capaces, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. El joven es capaz no porque sea fuerte y esté lleno de energía y vigor, sino porque la palabra de Dios permanece en él. Es entonces en la palabra de Dios donde está el poder para vencer, no en ti mismo. Por eso el anciano Juan lo que hace es tomar a ese joven lleno de energía y de vigor y apuntarle y dirigirle correctamente ¿hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. Fijaos lo que dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Jovencito, jovencita espiritual, ¿quieres ser usado por el Señor? Escucha. Un joven espiritual y capaz ha progresado en el conocimiento de Dios, a través de su palabra ha crecido, ha madurado, dejó atrás la niñez y ahora está listo y preparado porque lleva toda la armadura de Dios. Lleva el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y empuña la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, joven, a ti te lo digo, porque te lo dice Juan. Por favor, no gastes tu vigor y tu energía y tu fuerza en cosas irrelevantes, vanas, que no tienen ningún valor de cara a la eternidad. Como si no tuvieras una batalla que luchar, como no tuvieras un rey al que obedecer. Mirad el consejo que le da Pablo
al joven Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, porque traza precisamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Jovencitos, jovencitas, habéis vencido al maligno. Y la palabra que usa Juan como vencer nos da la idea de conquista y de lucha. Por tanto, implica una oposición. Y si hay una oposición es que hay un adversario. Por lo tanto, el cristianismo no es ese camino de rosas que te pueden haber vendido por ahí. Ven al Señor Jesucristo que tu matrimonio va a mejorar, tu cuenta bancaria va a mejorar, tu trabajo, todo va a mejorar. Si tienes un nuevo enemigo, el maligno es tu enemigo. Antes no era tu enemigo porque estabas en su equipo, pero ahora ya no. ¿Recordáis cómo el Señor, que es el que ha vencido al maligno, le derrotó en las tentaciones en el desierto? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Es Dios encarnado por medio de la palabra que derrotó las tentaciones del diablo. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Conocer la palabra. Es Jesús el que ha vencido al diablo. Es Él el que ha derrotado al hombre fuerte, le ha atado y está saqueando sus bienes. Pero tú, si estás en Cristo, formas parte de su equipo, estás en su familia. Tú has vencido junto con Él. Y ojo, es cierto que el diablo está vencido y derrotado, pero todavía anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso el apóstol Pedro nos llama a estar alerta y a ser sobrios y a resistir firmemente las asechanzas del diablo en la fe. Entonces, ¿entiendes que nunca habrá paraíso y gloria aquí en la tierra hasta que el Rey vuelva? En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo y tú estás conmigo. Entonces, vives buscando tu comodidad y tu interés y quejándote por las pruebas y por las dificultades y por las aflicciones que te vienen, pero es que no entiendes que Dios ha determinado precisamente esas cosas para hacerte crecer y acercarte a Él y que madures a la imagen del Señor Jesucristo. Dios usará todo eso en tu vida para hacerte crecer, creando la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. La filosofía del mínimo esfuerzo y del mínimo compromiso es completamente anticristiana. Fijaos, jóvenes, cuando habéis nacido de nuevo, Dios ha implantado su palabra en vosotros, dice Santiago. Y por medio del esfuerzo continuo en leer, meditar, reflexionar y aplicar su palabra en tu vida, que tú puedes crecer y desarrollarte y madurar porque la palabra de Dios permanece en ti. Y es el esfuerzo continuo que hay que hacer en esto lo que con el tiempo te lleva a la siguiente etapa de madurez. La tercera etapa, madurez. Fijaos lo que dice el apóstol: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y Juan pasa ahora a los padres, haciendo referencia a alguien que está en la plenitud de la madurez. Son aquellos hombres y mujeres que perseveran en el camino del Señor, tienen experiencia en la vida cristiana, llevan a sus espaldas muchas batallas, muchas pruebas, muchos conflictos que los han hecho crecer en el Señor, profundizar en su conocimiento y comunión con Él. Es Dios el que ha trabajado en ellos, los ha hecho crecer por medio de aflicciones, sus sufrimientos, provocando fruto en ellos. Es verdad, cuando estás en la plenitud, sabes que has vencido al maligno, pero también eres perfectamente conocedor, después de tantas batallas, de que la victoria es del Señor y de que separado de Él no puedes hacer nada. Entonces, ahora, podemos esperar a que Juan, que está en esa etapa de plena madurez, nos dé algún consejo profundo y elevado, algo que no esté al alcance de los niños y de los jovencitos. Algo poderoso. Pero fijaos lo que dice: conocéis al que es desde el principio.
nada nuevo, nada misterioso, nada profundo y mágico. La madurez espiritual tiene su raíz en la intimidad con Dios y en el conocimiento profundo y personal que tú tengas con Dios. Y no hay ningún sustituto para los años de relación y de comunión íntima con el Señor, mediante la meditación y la aplicación de su palabra, la oración y la comunión con sus hijos, con tus hermanos en la iglesia local, su pueblo. No hay atajo y no hay fórmula mágica. La madurez espiritual tiene 3 ingredientes: esfuerzo, constancia y tiempo. Fijaos lo que dice Pablo a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el ocupaos hace referencia a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para alcanzar el final al que estáis apuntando. Y también les dice a los romanos: porque ahora la salvación está más cerca que cuando creísteis. Romanos 13:11. Y esto no quiere decir que el maduro sea más salvo que cuando creyó, sino que ahora está más cerca de alcanzar aquello por lo que está creyendo, aquello que es la salvación. Está más cerca de tener posesión de esa salvación. La receta de la salvación y de la madurez es la misma para Pablo y para Pedro: esfuerzo, perseverancia y tiempo. Y fijaos bien lo que está haciendo el apóstol aquí. Él ha establecido la base del crecimiento y del desarrollo del cristiano en la gracia de Dios, pero al mismo tiempo nos llama y nos responsabiliza a cada uno de nosotros a buscar nuestro crecimiento en el Señor. Igual hace el apóstol Pedro: crecer en la gracia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no hay motivo realmente para desalentarse, porque Dios en su inmensa misericordia nos ha provisto de su gracia, del Espíritu Santo, de su palabra y de nuestros pastores que nos guían mediante la palabra, dándonos buenos consejos para que podamos crecer y madurar a la imagen de Jesucristo. Crecer en santidad. Y es tan importante esto que Juan repite exactamente lo mismo en el versículo 14, como un énfasis: padres, conocéis al que ha sido desde el principio. Y lo repite porque somos muy olvidadizos. Cuando ya has caminado durante mucho tiempo y estás fatigado, cansado de las pruebas, cargado del camino, puedes caer en la tentación de buscar un atajo, el truco milagroso, el truco fácil, algo más sencillo, menos costoso. Pero Juan te recuerda: no hay atajo, no hay sustituto, conocéis al que es desde el principio. Y antes de que terminemos, dejadme aclarar algunos conceptos equivocados sobre la madurez espiritual. 6 conceptos. El primero: la madurez espiritual no es equivalente a la edad física. Una persona anciana puede ser inmadura espiritualmente, o viceversa. Fijaos en el joven Timoteo, que era pastor en Éfeso, en la iglesia que plantó Pablo, siendo un joven. O fijaos todavía en el rey Josías, que con 8 años fue nombrado rey, y con 16 él hizo en su corazón compromiso con buscar al Dios de sus padres, y después fue uno de los mejores reyes en toda la historia del reino de Judá. 16 años. Segundo, la madurez tampoco tiene que ver con la cantidad de años que lleves en el Señor. Hay quienes llevan 30 años en el Señor, pero siguen estando en inmadurez, son apenas niños espirituales. Tercero, Dios te ama en igual medida, independientemente de tu madurez. Y esto puede ser chocante, porque nuestra naturaleza caída nos lleva muchas veces a pensar: cuanto más maduro soy, más Dios me ama. Pero es falso. El Padre ama al Hijo sobre todas las cosas. Y si tú eres un cristiano, tú estás unido al Hijo, y el amor perfecto, eterno, infinito de Dios está sobre ti, no por tu madurez, sino porque tú estás unido a Cristo, seas maduro o no. Cuarto, tu posición delante de Dios tampoco depende de tu madurez. Todo creyente ha pasado de muerte a vida, tiene sus pecados perdonados, han sido limpiados en la sangre de Cristo, y por eso no hay ninguna condenación para aquellos que están en Jesucristo. Tu posición delante de Dios es firme, segura y eterna, no por tu madurez, sino por la obra perfecta y consumada de su Hijo Jesucristo. Quinto, la madurez espiritual no necesariamente
equivale a la cantidad de conocimiento teológico bíblico que tú puedas tener. Puedes tener mucho conocimiento bíblico y teológico, pero realmente ser inmaduro, porque todo ese conocimiento que tienes no lo estás aplicando, o lo estás aplicando mal. Y fijaos que la Biblia nos advierte del peligro que hay en esta situación, porque cuanto más conocimiento tú tienes sin aplicar, más desobediente estás siendo, más juicio acarrea sobre ti, y eso es el camino contrario al del crecimiento. Y sexto y último, la madurez espiritual es un proceso a lo largo del tiempo, no una decisión puntual, ni una consagración mística ni mágica. El elemento principal de la madurez es el esfuerzo y el tiempo en conocer a Dios mediante su palabra, no los sentimientos ni las emociones que son subjetivos. El progreso no se puede evaluar por los baremos del mundo, sino por los baremos de Dios. Es decir, grandes ministerios numéricos no necesariamente son garantía de madurez espiritual. Entonces, Juan lo que ha hecho es darnos otra evidencia más para que tú puedas estar en esta mañana completamente seguro de si eres un cristiano, porque si hay vida espiritual en ti, esta vida va a crecer y desarrollarse y vas a madurar. Independientemente de en qué etapa estés tú en esta mañana, Juan te está llamando a reflexionar y a preguntarte, ¿estoy creciendo en el Señor? Y concluyendo, en esta primera etapa, los bebés recién nacidos saben que tienen sus pecados perdonados y que son amados como hijos de Dios, y poquita cosa más. Pero a medida que ellos van creciendo y van conociendo más del Señor, de su Padre Celestial por medio de la palabra de Dios, y cómo Dios los cuida con amor, con paciencia, ellos van creciendo y van madurando y entran en esa etapa de juventud, de vigor juvenil. Y ahí, a medida que vas comenzando a madurar, también vas comenzando a ser consciente de las oposiciones y del esfuerzo que hay en ser fiel y ser constante en la meditación y aplicación de su palabra. Es su palabra en donde tú puedes vencer al maligno, no por tu vigor. Y después de muchas batallas y aflicciones, cuando ya tienes una profunda comunión con el Señor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, llegas a la madurez, donde tu meta es, como hemos leído antes en Filipenses, conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Por tanto, Juan lo que está haciendo es invitarte a examinarte para que tú no seas un Peter Pan espiritual. Eres llamado a crecer. Que el Señor Jesucristo no tenga que decirte que con la edad que tienes, debiendo alimentarte de alimento sólido, aún estás necesitado de leche espiritual, porque no puedes llevar el alimento. Por tanto, deja atrás las cosas del niño. Crece para ser cada vez más a la imagen de tu hermano mayor perfecto, que es Jesucristo. Y todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor de todas las cosas. Gracias, Padre, porque tú nos das esa convicción de que todos nuestros pecados han sido limpiados y de que estamos en Cristo y de que podemos crecer por tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a crecer y madurar para ser luz y sal en el mundo, para que los hombres, viendo las buenas obras que tú has puesto en nosotros, te den a ti la gloria, Señor. Te pedimos que en esta mañana, si alguien todavía no tiene ese regalo maravilloso que es la salvación, te rogamos que tú quites el velo de sus ojos y le permitas ver a Cristo, ver su bondad, su paciencia, su amor, su perfección, para que pueda ser heredero de la vida eterna, que solo está en Jesucristo, Señor. Y te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.